No es la primera vez que en este canal hablamos de los juegos de lógica y plataformas y el modo en que cuentan historias a través de una narrativa muda, a través de mecánicas y escenarios, del movimiento de nuestro personaje y de aquellos otros personajes que pueblan el pequeño mundo en el que se inscribe el juego. Ya tratamos este tema en los juegos de Playdead, Limbo e Inside, y hoy lo toca a su heredero que, aunque procede de una desarrolladora distinta, comparte muchas de las características de los otros dos juegos. Little Nightmares salió en abril. Es un título reciente y corto, como es habitual en este tipo de juegos de plataformas y lógica. Comparte con Limbo e Inside no solo las mecánicas de juego, sino el hecho de tratar sobre un niño, en este caso una niña, que debe recorrer un entorno hostil y oscuro. Al igual que sucede con sus predecesores de Playdead, Little Nightmares tiene un mensaje más profundo que el del propio argumento del juego. La historia de Six, nuestra protagonista, es la de una niña que trata de escapar de un complejo acuático plagado de peligros. Sin embargo, el juego habla de mucho más. El viaje de Six es un viaje a través de la deshumanización. Es un escaparate a la peor cara del ser humano y al mismo tiempo es un recorrido de aquello que convierte a los seres humanos en monstruos y bestias. Pero Little Nightmares va más allá. La protagonista no es una espectadora pasiva de cuanto sucede a su alrededor. Como suele ocurrir en estos casos, Six podrá, quizás, escapar de su prisión. Sin embargo, no puede huir del horror que la rodea y de los actos atroces que tendrá que presenciar para lograr salir del complejo en el que se encuentra encerrada. La deshumanización en Little Nightmares es un proceso y, a la vez, es algo inherente al complejo acuático en el que se desarrolla el juego. The Maw, cuya traducción hace referencia a unas fauces, una enorme boca, es una construcción parcialmente submarina, que sirve como complejo turístico para todos aquellos que puedan permitirse los lujos y exquisiteces que allí se encuentran. Pero el jugador no tendrá acceso a esta parte del escenario hasta casi el final del juego. Cuando tomamos el control y comenzamos nuestro viaje con Six, lo hacemos desde la zona menos elegante de la gigantesca construcción. A través de cañerías y salas de personal, zonas de desecho y zonas de prisión, poco se podía imaginar del lujo y la exclusividad que ofrece The Maw. Así, Six inicia un viaje de la zona más oscura y sucia del barco a una más viva y habitada, más civilizada, en teoría. Sin embargo, según vamos avanzando por el complejo, de la zona más desolada a la zona más poblada, a medida que los signos de vida y civilización aumentan, la deshumanización también aumenta. Contrario a lo que se podía esperar, los clientes del complejo, relativamente ajenos a todo el proceso a través del cual se satisfacen sus más bajas necesidades, son más crueles e inhumanos aún que aquellos que ponen en marcha la maquinaria de sangre con la que alimentan el negocio. The Maw es, en esencia, el escenario de un negocio inhumano, de venta de placeres prohibidos. Ofrece los manjares más suculentos a clientes dominados por la gula, incluso aunque estos platos encuentren su exclusividad en ser producto del canibalismo, los niños en el plato estrella del menú. Desde las zonas de almacenaje, pasando por las cocinas, hasta llegar a la zona de los huéspedes, en The Maw la maquinaria de la crueldad no descansa jamás. Pero, además de en el entorno, la deshumanización también se encuentra reflejada en los enemigos, y de una forma similar a como se muestra en The Maw. Los personajes que pueblan el mapa, formas amenazantes para Six, irán evolucionando claramente ante nuestros ojos, de forma que pasen a ser cada vez más humanoides. El primer enemigo, The Janitor, será un monstruo grotesco, con enormes brazos y movimientos simiescos. Ciego y guiado por el olfato, su diseño y sus acciones recordarán a las de un animal. Según avancemos en el juego, pasaremos de la zona más desolada y oscura del barco a las cocinas. Ahí, formas igualmente grotescas, deformes e hinchadas, pero humanas al fin y al cabo, serán quienes nos acechen. Los obesos cocineros realizarán acciones humanas y, aunque los sonidos que emitan seguirán recordando a gruñidos animales,
no quedará rastro alguno de la deformidad fantástica del primer enemigo. Llegando al final, en la zona de huéspedes, cuerpos similares a los de los cocineros, igualmente obesos y de movimientos pesados, pero mucho mejor vestidos, casi elegantes, serán quienes amenacen a Six. Y finalmente, el enemigo principal, a quien debamos derrotar para poder huir, será una estilizada mujer, elegante y refinada, proporcionada y de hermosa voz. Así, existe una clara evolución en los tipos de enemigos. Cada vez su diseño se va volviendo más humano, aunque sin dejar de reflejar algunos vestigios animales o directamente esperpénticos. Los huéspedes, aunque pasivos la mayor parte del tiempo, no pueden desligarse de la imagen de animales que dan al devorar con ansias, y mucho menos de una imagen que todos los fans de Hayao Miyazaki ya tienen en la cabeza. The Lady, como se conoce al enemigo final, es, con diferencia, la forma más realista y menos esperpéntica que nos encontraremos en todo el juego. Y sin embargo es quizás la que menos humana parezca. Con su atuendo de geisha y su máscara, se asemeja a una muñeca. Cuando finalmente la vemos en acción, recordará más a una yurei, a un fantasma japonés que a un ser humano. Ella es el único enemigo que claramente posee algún tipo de poder sobrenatural, que claramente es algo más que humana. Así, desde la deformidad del Janitor hasta la perfección siniestra de The Lady, vemos cómo los rasgos animalescos van llevando en un lento proceso a la humanización aparente de los personajes. Sin embargo, en las acciones de estos enemigos, lo que se percibe es un proceso totalmente opuesto. A mayor presencia de rasgos humanos, mayor inhumanidad. Porque al final son las acciones las que demuestran la falta de humanidad, y estas quedan muy patentes, sobre todo, en la forma de matar a Six que tienen los distintos tipos de enemigos. El Janitor, la primera amenaza, se limitará a coger a Six entre sus grandes manos y quizás apretarla entre ellas. Una forma horrible de morir, desde luego, pero práctica y rápida. No desea hacerla sufrir, no se recrea en la acción. Es simplemente un proceso necesario. Cada uno de los chefs, al capturar a Six, la cocinará de un modo distinto. Bien sea cortándole la cabeza en una tabla de cocinar, bien sea metiéndola en un horno, usándola de relleno en una cabeza de pescado, arrojándola a una máquina de picar carne o echándola en una olla, este proceso, aunque menos personal que el aplastarla con las manos, implica precisamente una frialdad y una falta de humanidad tremendos. En un siguiente nivel, los huéspedes pasarán de los procesos mecánicos de los chefs a directamente engullir a Six sin ningún tipo de remordimiento, es más, haciendo gala de una gula ciega. Six ya no será un recurso ajeno, será directamente una víctima de las pasiones más bajas de unos huéspedes que, aunque bien vestidos, no demostrarán ni una pizca de humanidad o empatía hacia una niña pequeña. Ya no se trata de capturarla para que no huya o porque es un recurso valioso. Se trata de devorarla, incluso habiendo comida de sobra sobre las mesas. Six dejará de verse como un ser humano, será un premio, un manjar, una exquisitez. The Lady, la mujer que controla todo el complejo, es el personaje más inhumano de todos. Aunque su apariencia de muñeca y sus métodos de ejecución, distantes y fríos, sobrenaturales, no sean los más violentos e impactantes de todo el juego, si analizamos su papel como dueña y gerente de todo el local, como administradora del proceso mediante el cual se encarcela a niños para posteriormente servirlos como alimento a obesos clientes, queda claro que la persona más desalmada de todo el juego es ella. Impasible ante las terribles acciones que suceden en The Maw, no solo permite que sucedan, sino que ella misma es el engranaje principal de esta maquinaria de tortura, muerte y satisfacciones crueles. Por si esto fuera poco, hay dos teorías más respecto a la trama del juego que convierten a esta impasible mujer en un monstruo desalmado.
La primera es una teoría que surge de la conexión de varias ideas. The Lady está obsesionada con su belleza, hasta el punto de utilizar una máscara para cubrir su rostro y romper todos los espejos de la zona en la que reside. A este hecho se le debe unir una reflexión sobre los poderes sobrenaturales de la mujer. Cuando Six la vence y absorbe sus poderes, podemos ver cómo estos consisten en una energía oscura que drena la vida de otros seres humanos. Esto, sumado a una pequeña reflexión que podemos realizar cuando, en la zona de desecho de zapatos, encontramos que, contra todo lo que podríamos deducir, la mayoría de los zapatos no son de talla infantil, sino de hombres adultos, lleva a la conclusión de que muy probablemente el auténtico plan de The Lady es el de atraer clientes con su turbio negocio para, posteriormente, drenarles la vida, de modo que pueda mantener quizás esa belleza y juventud que tanto ansía. Además, la guinda sobre el pastel, que corona a The Lady como el personaje más cruel e inhumano de todo el juego, es la teoría que emula el cuento de Blancanieves. La existencia de Six, que aparece por primera vez junto a una maleta, no en una jaula o en los dormitorios de los niños, sino en alguna zona aislada del barco, plantea la idea de que ella no es una niña más. El juego comienza con Six soñando con The Lady, lo que da a entender que claramente la niña conoce a esta horrible mujer. Al llegar a las habitaciones de esta última, encontramos unos cuadros de una niña tapados. Uniendo estas ideas, junto con la obsesión por la belleza de la mujer y los espejos rotos, no es del todo arriesgado afirmar que es muy posible que Six sea hija de The Lady, abandonada por esta al ir creciendo y competir con su belleza. Así, se plantea la teoría de que Six fue abandonada por su madre, esperando esta última deshacerse de su hija al sentirse amenazada por ella. Este acto final, ya no el de un desconocido desalmado que no tiene reparos en asesinar niños para obtener un beneficio personal, sino el acto de una madre que por vanidad abandona a su hija a la espera de que muera, y tras fracasar decide acabar con ella con sus propias manos, es el acto final de crueldad, aquel que demuestra que The Lady, con sus formas humanas y su regio porte, es el ser más inhumano de todo el juego. Este fenómeno mediante el cual la deshumanización es inversamente proporcional a la civilización no será casual. El mensaje de Little Nightmares es, precisamente, ese proceso deshumanizador que se da en el mundo civilizado, cómo el mal se oculta tras una máscara de humanidad. Por último, el caso de deshumanización más descorazonador es, con diferencia, el de Six. Como jugadores somos testigos y cómplices del proceso de huida de esta niña, de su búsqueda de libertad. Six es una niña pequeña y asustada, pero decidida a escapar. Ante los peligros que la acechan y el horror de su entorno, es imposible no sentir empatía hacia ella. Como jugadores, nosotros la guiamos hacia la libertad y esperamos, de todo corazón, poder verla libre al fin. Sin embargo, al otro lado de nuestra pantalla, no es tan fácil dejar atrás todo el horror visto y vivido. A medida que Six se acerca a su liberación, a medida que avanza hacia la civilización y que los enemigos van acosándonos sin descanso, Six va creciendo de un modo que solo un niño en su situación puede hacer. Six deja atrás su humanidad para poder sobrevivir. Y finalmente sobrevive, por supuesto, pero pagando un alto precio. El proceso de deshumanización de nuestra protagonista se refleja paulatinamente en los ataques de hambre que va experimentando a lo largo del juego. Según avanzamos en determinados momentos, el hambre incapacitará a Six, que se verá obligada a buscar comida desesperadamente. Como la niña inocente que es, en sus primeras experiencias tendrá que valerse de la caridad de otros, cayendo incluso en trampas, guiada por la necesidad.
Sin embargo, más adelante en el juego, esa hambre la llevará a cometer actos repugnantes, como el comer una rata, o incluso actos atroces cuando, cegada por el hambre, devore al gnomo que le ofrece alimento en lugar del manjar ofrecido. De este modo, Six pasa de ser una niña inocente en un entorno hostil a un depredador que ha logrado sobrevivir a los peligros que la acechan, convirtiéndose ella misma en una amenaza. Esto quedará patente cuando al final sea su propia madre, The Lady, el último enemigo a derrotar, su último alimento antes de abandonar The Maw. A través de este último acto atroz, incluso teniendo en cuenta las acciones de la mujer que será su madre, Six adquirirá los poderes de la misma, abandonando el complejo, no sin antes drenar la vida de todos aquellos que se encuentran a su paso, sean ya amenazas o no. Esa última escena final que se nos obliga a jugar es una declaración, es la demostración de cómo Six consigue escapar, pero dejando atrás algo importante, llevándose de The Maw algo horrible. Deja atrás su humanidad, se lleva consigo esa falta total de empatía, la que mostraron hacia ella todos aquellos que se cruzaron en su camino. Six es el ejemplo final de lo que un entorno deshumanizado hace en los seres humanos que lo pueblan. Lo que comienza como una necesidad de supervivencia se acaba convirtiendo en un instinto incontrolable. El odio y la crueldad se convierten al final en parte de uno, convirtiendo a las personas en algo monstruoso, en seres inhumanos.